célula eucariota consta de tres partes fundamentales: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, que contiene el material hereditario. Las células eucariotas se dividen en dos grupos: las animales y las vegetales. Las vegetales se distinguen de las animales por su mayor tamaño, por la presencia de cloroplastos y pared celular, y por la carencia de centrosomas. Los animales, las plantas, los hongos, las algas y los protozoos están formados por células eucariotas. La mayoría de células están cubiertas por una envoltura. Todas las células vegetales tienen una pared celular formada por celulosa. En las células animales con envoltura, esta recibe el nombre de glucocáliz y está formada por glucoproteínas y glucolípidos. Al atravesar la cubierta protectora aparece la membrana plasmática, una doble capa formada por lípidos y proteínas globulares. Las proteínas pueden ser integrales si atraviesan la membrana y periféricas si se encuentran en una de las dos caras. La membrana plasmática desempeña funciones como la regulación del paso de sustancias debido a su semipermeabilidad y la recepción de información del exterior. Participa también en el movimiento celular, así como en la absorción y expulsión de compuestos. Bajo la membrana celular se halla el citoplasma, conjunto de orgánulos celulares e hialoplasma, donde se realizan diferentes procesos metabólicos. El centrosoma es un orgánulo propio de las células animales compuesto por dos centriolos. Participa en la división celular y en la formación de los orgánulos del movimiento, cilios y flagelos. Las mitocondrias contienen unos enzimas en sus crestas que permiten la respiración celular. Las funciones de transporte, síntesis y almacenamiento las llevan a cabo coordinadamente diferentes órganos. El retículo endoplasmático liso y el rugoso, al que se asocian ribosomas que sintetizan proteínas, son canales de transporte en los que se forman los peroxisomas, vesículas llenas de enzimas. Además, transportan otras vesículas al aparato de Golgi, donde maduran hasta convertirse en lisosomas encargados de la nutrición y la defensa de la célula. Inmersos en el hialoplasma se encuentran las vacuolas, que almacenan sustancias y llevan a cabo la osmorregulación. Los plastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. Entre ellos destacan los cloroplastos, en los que tiene lugar la fotosíntesis. El núcleo ocupa habitualmente la parte central del citoplasma en una célula eucariota. Está formado por una envoltura nuclear, que es una doble membrana atravesada por poros nucleares que regulan el flujo de materiales entre el núcleo y el citoplasma. La parte externa de la membrana tiene ribosomas adheridos, mientras que la interna posee unos filamentos proteicos que constituyen la lámina fibrosa. El contenido del núcleo, denominado nucleoplasma, está formado por una solución coloidal compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas, implicados en la transcripción y replicación del ADN. Inmersos en esta solución se encuentran la cromatina y el nucleolo. La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma, que corresponde al quinto y último nivel de compactación.
este vídeo vamos a ver el transporte pasivo en la membrana celular. El transporte pasivo es el movimiento de moléculas a través de la membrana plasmática sin que haya un gasto de energía. Vamos a ver tres tipos, como son la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. La difusión consiste en la mezcla de sustancias cuando existe una diferencia de concentración, es decir, cuando existe un gradiente de concentración. Esto quiere decir que una parte de la solución, la concentración de las moléculas es más elevada que en la otra parte. La difusión va a tener lugar hasta que la concentración se iguala en ambas partes. Las moléculas van a pasar desde donde están a una mayor concentración hacia el lado donde hay una menor concentración. ¿De qué va a depender la difusión? En este caso, pues va a depender en primer lugar de la energía cinética de las moléculas, es decir, de la capacidad que tengan para moverse. Esto va a depender de la temperatura de la disolución. También va a depender del gradiente de concentración, es decir, cuanto mayor sea la diferencia de concentración a un lado y a otro lado de la membrana. Y por último, también va a depender del tamaño de las moléculas. Algunas sustancias como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, las vitaminas liposolubles, la urea, la glicerina y los alcoholes de pequeño peso molecular van a atravesar la membrana por difusión. Otras moléculas son demasiado grandes para difundir a través de la membrana o demasiado insolubles en lípidos como para poder difundir a través de la bicapa lipídica. Tal es el caso como, por ejemplo, la glucosa y algunos otros monosacáridos. Estas sustancias pueden, sin embargo, cruzar la membrana mediante otro proceso que es la difusión facilitada. Con la ayuda de una proteína transportadora, la glucosa se va a unir a esa proteína que, al cambiar su conformación, pues va a permitir el paso de la glucosa a través de la membrana. Tan pronto como la glucosa llega al citoplasma, una enzima le va a añadir un grupo fosfato de tal manera que va a transformar la glucosa en otra molécula que sería la glucosa 6-fosfato. De esta forma, las concentraciones de glucosa en el interior de las células son siempre muy bajas con respecto a la concentración que existe en el exterior y va a favorecer que la glucosa siga entrando en la célula. La difusión facilitada es mucho más rápida que la difusión simple y va a depender del gradiente de concentración de la sustancia a ambos lados de la membrana, es decir, de la diferencia de concentración, del número de proteínas transportadoras existentes en la membrana y de la rapidez con que estas proteínas hagan su trabajo. Por último, la ósmosis es otro proceso de transporte pasivo mediante el cual un disolvente, como es el agua, pues va a pasar selectivamente a través de la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable. El agua va a pasar, la membrana de la célula va a permitir el paso del agua por difusión, pero no así de iones y otras sustancias que estén disueltas en ella. Si la concentración de agua es mayor, o lo que es lo mismo, la concentración de soluto es menor, de un lado de la membrana es mayor que la del otro lado. Entonces va a existir una tendencia a que el agua pase al lado donde su concentración sea menor. ¿De acuerdo? Como vamos a ver en la siguiente imagen, de una membrana plasmática, pues vamos a ver cómo en la parte externa el medio es hipotónico y en la parte interna el medio es hipertónico, y por lo tanto va a permitir el paso de moléculas de agua desde el exterior hacia el interior, hasta que las concentraciones se igualen. Pues bien, esto sería una explicación de las tres formas de transporte pasivo que se dan en las membranas celulares de todos los seres vivos. La bomba de intercambiador sodio-potasio es un ejemplo típico de un proceso de transporte activo. Los procesos de transporte activo pueden desplazar sustancias contra un gradiente de densidad y requieren un aporte de energía en forma de molécula de ATP. La bomba de intercambio sodio-potasio transporta los iones del sodio al exterior de la célula
y los iones de potasio al interior. La proteína transportadora para el intercambio de sodio-potasio está integrada en la membrana citoplasmática. 3 iones de sodio, la bolita roja, y una molécula de ATP pueden unirse a la proteína transportadora en el interior de la membrana celular. El ATP se fragmenta en ADP y fosfato, es decir, se gasta energía. Simultáneamente la proteína transportadora va cambiando de forma y los iones de sodio se transportan a través de la membrana y se liberan al exterior. En su nueva configuración, la proteína transportadora puede unirse a los iones de potasio que se encuentran en el exterior de la célula, las bolitas moradas. 2 iones de potasio se desplazan al interior de la proteína transportadora desde el exterior de la membrana celular y se libera el fosfato que quedó añadido a la proteína. La proteína cambia de nuevo de forma, volviendo a su configuración inicial y transporta los iones de potasio al interior de la célula, atravesando así la membrana plasmática. El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, como hemos visto, es un orgánulo membranoso. Está formado por sacos apilados, tubos y vesículas que ocupan gran parte del citoplasma y que se encuentra en contacto con la membrana plasmática y la envoltura nuclear. En el retículo endoplasmático se produce la síntesis de distintos tipos de sustancias, especialmente proteínas, fosfolípidos y colesterol, que forman la membrana plasmática. Por ello, el retículo endoplasmático regula las dimensiones de esta membrana y el resto de las membranas que contiene la célula. Se presentan 2 tipos de retículo endoplasmático, el rugoso y el liso. El primero de ellos debe su nombre al aspecto que presentan la superficie de su membrana, ya que lleva adosados ribosomas en la superficie externa de la misma. Está formado por muchos sacos aplanados y apilados conectados entre sí. Se denominan sáculos. Es un orgánulo especialmente abundante en células secretoras de proteínas, como por ejemplo las células de la pared del tubo digestivo. La cavidad interna se denomina lumen y tiene unas dimensiones de 20 a 30 nanómetros. En la superficie se adhieren ribosomas que sintetizan péptidos. Una vez sintetizados, se introducen en el interior del retículo y se pueden asociar más péptidos. Como vemos ahí, en el interior
se producen también la maduración de esas proteínas mediante la adición, pues, por ejemplo, de moléculas de glúcidos. Estas proteínas pueden ser transportadas a través del retículo o dirigidas al aparato de Golgi mediante vesículas. En cuanto al retículo endoplasmático liso, pues la principal diferencia es que no tiene ribosomas adheridos a la membrana, tiene un aspecto tubular y es menos abundante que el retículo endoplasmático rugoso. Algunos tipos celulares contienen gran cantidad de este tipo de retículo, como es el caso de células productoras de hormonas lipídicas, por ejemplo, las células de Leydig y las células del folículo ovárico. Su principal función consiste en hacer reacciones de detoxificación, convirtiendo las sustancias tóxicas en otras sustancias solubles. El aparato de Golgi fue descubierto por Camillo Golgi y este orgánulo aparece cerca del núcleo en todas las células eucariotas y alrededor del par de centriolos en el caso de las células animales. Está formado por sacos aplanados y redondeados denominados cisternas, apilados formando una estructura llamada diptiosoma de aproximadamente 1 micrómetro de diámetro. El número de diptiosomas va a variar según la célula, va a depender de su actividad, siendo especialmente importante en células secretoras. Además de las cisternas, se presentan gran cantidad de vesículas de aproximadamente unos 50 nanómetros de diámetro que provienen del retículo endoplasmático y que rodean a los sacos del diptiosoma. Este lado del aparato de Golgi, que recibe las vesículas y que se orienta hacia el núcleo y hacia el retículo endoplasmático, recibe el nombre de cara cis. También aparecen vesículas muy grandes de unos 1000 nanómetros que son gránulos de secreción y se encuentran cercanos a la membrana plasmática. A esta región se le denomina la cara trans del aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a realizar la exocitosis de esas vesículas hacia otros orgánulos de la célula o bien hacia la membrana plasmática para verter su contenido hacia el exterior. En las células de las plantas, el aparato de Golgi interviene en la citocinesis mitótica, es decir, en la división física de la célula, formando una separación entre las dos células hijas, mediante un cúmulo de vesículas que formarán el denominado fragmoplastos. Al fusionarse, empezarán a generar una primitiva pared celular. La forma de la mitocondria es variable, frecuentemente son cilíndricas. El tamaño suele ser de unos 0,5 a 1 micrómetro de diámetro y hasta 7 micras de longitud. La membrana externa, lisa, está constituida por un 40% de lípidos y un 60% de proteínas. Es permeable al agua. El espacio intermembranoso contiene un líquido de composición semejante al citoplasma. La membrana interna está formada por un 80% de proteínas, enzimas de la cadena respiratoria, la mayoría, y es altamente impermeable. Presenta transportadores específicos. Las cristas mitocondriales son repliegues hacia el interior que aumentan la superficie de la membrana interna. La matriz mitocondrial es un líquido fundamentalmente proteico que contiene ribosomas, diferentes a los del resto de la célula, ADN mitocondrial, que generalmente es circular, enzimas e iones.
proceso de crecimiento celular y división en células eucariotas se denomina ciclo celular. Este ciclo se divide en fases que representan lo que sucede en la célula en un momento dado. La célula se desarrolla y crece durante la fase G1. Durante esta fase hay un punto de control químico, denominado activador de la fase S, que controla si la célula se divide, retrasa la división o entra en una fase G0. Cuando las condiciones en la célula son correctas, el punto de control G1 se supera y la célula iniciará la fase de síntesis. Durante la fase de síntesis, denominada fase S, ocurre la replicación del ADN para que cada una de las futuras células tengan un conjunto completo de instrucciones genéticas en el ADN. Una vez acabada la replicación del ADN, las células pasan a la fase G2, donde sigue creciendo y preparándose para la posterior división celular. En un punto de control de esta fase, que se denomina factor promotor de la fase M, se evalúa el éxito de la replicación del ADN y si todo es correcto, la célula pasa a la fase de la mitosis. Durante la fase de la mitosis, una serie compleja de eventos desplazan el ADN para que cada una de las células hijas tengan un conjunto completo de instrucciones genéticas. El proceso de mitosis se valora en un punto de control durante la fase M. Una vez superado el punto de control, la célula completa la mitosis y comienza la fase de citocinesis, la división física de la célula. Una parte o toda la fase de citocinesis se superpone a los últimos estadios de la mitosis, de manera que no es una fase claramente separada. Durante la fase C, la fase de la división propia de la célula, el citoplasma, se divide y se crean dos células hijas a partir de la célula original. Cuando este proceso concluye, las células hijas pasan a la fase G1 y se completa el ciclo.